Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos otra vez con Lucas y hoy nos tiene preparado un rico tecito de naranja y un pan súper esponjoso de vainilla. Además, quiere contarnos cosas muy interesantes acerca de la verdad de nuestro Dios. Vamos a verlo. Hola, ya estamos aquí y hoy Lucas nos ha invitado un rico pan esponjoso de vainilla con un delicioso tecito de naranja, porque tiene mucho que decirnos. Vayamos a la enseñanza que nos tiene Lucas. Hoy estaremos hablando acerca de quién es María. Hoy Lucas quiere hablarnos acerca de quién es María y nos trae varias creencias de las cuales quiere mostrarnos la verdad de lo que dicen acerca de ella y ponerlo a la luz de la palabra. Creencia número 1. María, Madre de Dios. ¿Es esto cierto? ¿Qué dice la Biblia? Este punto es muy importante resolver, ya que si esta creencia es verdad, entonces tendríamos sí o sí que rendirle culto a María, entendiendo que culto es la rendición total y absoluta de la vida del creyente a la voluntad de Dios, lo cual esto sería contrario a todo lo que enseña la palabra de Dios. Vayamos a Romanos 12, versículo 1. Y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Estudiando acerca de esta creencia, Lucas se dio cuenta de que esta enseñanza es tomada solo por conjeturas de hombres, anulando así toda verdad de la Biblia y por consecuencia provocando a que las personas se desvíen por completo de Dios. Veamos qué dice la Biblia. Primeramente, tenemos que entender qué implicaría que María fuera o sea la Madre de Dios. Una vez entendiendo estos puntos, cada uno los despejaremos a la luz de las Escrituras. Bien, si María es Madre de Dios, entonces ella no ha sido engendrada o creada, como es Dios. No tiene principio ni fin. Es esposa del Padre Dios o el Espíritu Santo, como suelen decirlo. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Veamos el primer punto. Dice que no ha sido engendrada, es decir, procreada por un padre y una madre. En toda la Biblia hemos visto que Dios nos revela todo lo que debemos saber, porque Él no es confusión. Sabemos perfectamente que Dios no ha sido creado, no tiene principio ni fin. Conocemos bien la naturaleza de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gracias a las Escrituras. Y así, cada personaje de la Biblia, si es necesario o va a formar parte de nuestro dogma de fe, Dios se asegura que sepamos lo necesario o importante de estos, como ya lo hemos visto, de ángeles, reyes, contexto histórico, sacerdotes, jueces, mujeres y hombres que han formado parte de la historia de Dios con nosotros. Así que nuestro Dios no es olvidadizo. ¿Por qué dejaría incompletas las Escrituras, no diciéndonos de María y su esencia de diosa? ¿Por qué digo esto? Es porque en todas las Escrituras no vemos a María más que como una mujer que estaba por casarse y antes de unirse a José, su prometido, María
fue elegida para que por obra del Espíritu Santo ella fuera el conducto humano por el cual Jesús, Dios con nosotros, llegaría a esta tierra. Y esta obra fue sobrenatural. María fue elegida para ser la madre terrenal de Jesús, en la tierra, obviamente, pero no la esposa de Dios, ni tampoco, por este hecho, fue elevada a la estatura de Dios o a ser corredentora con Cristo. Esto último lo explicaremos más adelante. Poco sabemos de María por las Escrituras, pero sí lo suficiente para saber que María fue concebida por padres biológicos. Por lo tanto, dice la Escritura que, vayamos a Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y en Romanos 3:23 y 24 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vemos claramente que todos los hombres, todo ser humano, necesita un Salvador. Y María no fue la excepción. Por eso nos dice en Lucas 1, versículo 38, lo siguiente. Y María respondió, es decir, al ángel que le envió el mensaje del cielo. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Claramente María se dice a sí misma servidora del Señor. En otras traducciones, en vez de servidora, se dice esclava. Lucas 1:38 dice claramente entre las mujeres, María era una mujer entre muchas y ella reconoce que Dios es su Salvador. Ella necesitaba ser salvada. Veamos en Lucas 1:47. Y dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María, al no ser como Dios, intercesora, inmaculada y sin pecado, o subida al cielo, ella no sabía todas las cosas como si fuera Dios. Por tanto, podemos ver lo siguiente en Lucas 2:19 que dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Ella meditaba, lo imaginaba, pensaba. ¿Qué es todo esto?, se decía. ¿Cómo sucederá todo lo escrito por los profetas? Leamos Lucas 2:27 al 35, que dice, ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para llevar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel.
Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Bien, primeramente vemos a la Escritura decir sus padres. Entonces, ¿es acaso José Dios, quien es padre también de Jesús? ¿O es acaso que Jesús tiene dos padres? ¿El padre de Jesús es José o Dios? Obviamente, están hablando de sus padres terrenales. También vemos que aquí está un profeta que esperaba por la venida del Salvador, y él le dice a María lo que había de suceder, y le da a María una profecía para su persona. Entonces, vemos que en esta doctrina de María como Madre de Dios y elevada a una deidad como corredentora, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todas partes, que esto no puede ser sustentado por las Escrituras, de donde todas las religiones que creen en Cristo Jesús como Dios están supuestamente cimentadas. Porque, bien, a través de este pasaje vemos la necesidad de que María reciba a través de un profeta una revelación y una profecía. Y también volvemos a ver que María no todo lo sabía, como sí Dios. Simeón le dijo a María qué sucedería con Jesús y quién era Jesús. Y ella se quedó sorprendida y seguía guardando todo en su corazón. Vayamos a la lectura del Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Y dice: Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Vemos a sus padres buscando a Jesús, pues como es natural,
ellos no pudieron saber dónde estaba Jesús. De hecho, María le reprende con la pregunta: ¿por qué nos has hecho esto? Estamos angustiados. A lo cual Jesús les dice: ¿no sabías que yo debía estar en casa de mi Padre? Y claramente las Escrituras dicen: ellos no comprendieron esta respuesta. Vayamos a Juan 2, del 1 al 5. Y dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Jesús le dice claramente: mujer, no ha llegado mi hora. De esta manera podemos entender que María era una mujer que halló gracia delante de Dios para ser la mujer que podía traer al Salvador al mundo. Y de hecho, vemos desde la anunciación del ángel a María sobre su embarazo por obra del Espíritu Santo, que ella se sorprendió, pues ella no sabía ni entendía qué estaba pasando. No así Jesús, que sabía perfectamente quién era Él. Pues como leímos en Lucas 2, 49 y 50, Jesús claramente sabía quién era su Padre cuando sus papás lo hallaron en el templo. Vayamos a Gálatas 4, del 4 al 7, que dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de todos los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Aquí vemos claramente que Dios hace énfasis que Jesús fue nacido de mujer. La creencia en todas las religiones es que si María tenía tan alto grado de fe, entonces, y debo decir que es una suposición que hacen las otras religiones que creen esto, es que si María tenía tanta fe como Enoc y Elías, que por la fe fueron subidos al cielo, ¿cuánto más María? Pero solo es una suposición, no está escrito, como sí en los casos de Enoc y Elías. Luego entonces, después de dar esta suposición como un hecho que no está en la Biblia, dicen: por tanto, María es la primera en estar en el cielo, lo cual cabe mencionar que esto lo niegan las mismas escrituras, pues éstas nos anuncian que Enoc, Elías, Abraham, Moisés, Noé, etc., ya estaban con el Padre sirviéndole antes incluso que nuestro Salvador estuviera en la tierra. Hay una creencia de un personaje que dice que el arca de Dios es la representación de María como esposa de Dios. Vayamos al Salmo 132:8, que dice: levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Aquí es donde una persona
de, digamos, alto reconocimiento en cierta religión, dice que se refiere a María. Todos somos llamados a obedecer al Padre en cuanto a conocer las Escrituras, y toda la Escritura a través de ella podemos ver y entender y constatar y asegurar que no hay absolutamente ningún fundamento para decir que el arca, que es una especie de caja de madera que contenía el testimonio de Dios en Israel, es decir, lo que Dios hizo por Israel, sea figura de María en absoluto. Todo eso, al leer toda la escritura, vemos que es absolutamente comprobable. Así vemos argumentos que quedan muy forzados y fuera del contexto en los cuales basan esta creencia. Y así también, cada vez que se habla de una mujer o esposa de Dios, otras creencias nos dicen que se refiere a María, pero en realidad se refiere a la Iglesia de Cristo. Es decir, todos aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y nos hemos convertido a la verdad de las Sagradas Escrituras. Bien, podríamos buscar y encontrar mucha más información acerca de María, quien es Madre terrenal de Dios encarnado en un hombre y no de Dios como tal. Vayamos a Mateo 12, versículos 46 al 50, que dice: Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este versículo o esta porción de la Escritura nos sirve para aclarar el segundo punto, que es que ella, si fuera madre de Dios y Dios como tal, no tendría principio ni fin. Sabemos que María tenía familia, por ejemplo, su tía Elizabeth o prima. Y en ninguna parte de la Biblia dice que María era engendrada por el Espíritu Santo. Si así hubiese sido, Dios nos lo hubiera dicho. Recordemos que Dios es verdad y no es confusión. Él nos dejó claro todas las cosas. Él no es confusión, no es inquietud, es claridad, verdad y luz. Y estamos llamados a conocer las Escrituras y un mandato de Dios precisamente para saber la verdad, sin atar conjeturas que son contrarias a la verdad, es leer toda su palabra y estudiarla a la perfección. El siguiente punto es que ella es esposa de Dios o del Espíritu Santo. Aquí citaremos el siguiente versículo, Mateo 22, 30, y dice: Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Aquí vemos que el casamiento solo es en la tierra, y como les digo, estamos llamados a leer toda la Escritura y vemos que Dios no tiene esposa. En la Biblia, la única esposa de Dios en sentido figurado y espiritual de la que se habla es de la Iglesia, el pueblo de Dios. Es en un sentido que más adelante mismo Lucas nos lleva a estudiar y a conocer, la esposa de Cristo. El último punto sería que María entonces sería omnisciente, omnipresente y omnipotente, lo cual, por todos los versículos que acabamos de estudiar, hemos visto que no es así. María no tiene las características únicas de Dios, que es ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Hasta aquí
vamos a llegar con nuestro estudio, ya que hemos estudiado bastantito acerca de las creencias que hay de María, la Madre de Jesús. Pero lo que intenta Lucas es que nos quede muy en claro algo. En toda la Biblia podemos ver que Dios lo único que quiere es llevarnos directo a Jesucristo y su salvación, no a María como intercesora o diosa. Ya veremos más adelante que la palabra de Dios dice que solo tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Te dejo la cita bíblica para que tú mismo lo compruebes. Y es 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y ahora sí te digo, así como María, tú también medita en todo esto y comparte.